En menos de 2 días termina el primer gobierno de izquierda en Colombia en la historia reciente, y sobre el comienzo de su mandato, el presidente Petro se trazó metas muy ambiciosas. Se propuso robustecer las políticas sociales del Estado colombiano, se propuso un cambio que no llegó, pero sobre eso vamos a hablar. Se propuso implementar un nuevo modelo económico, desactivar a los grupos armados en la paz total. Sin embargo, durante su mandato tuvo enormes dificultades para aprobar esas reformas sociales. Mantuvo una tensa relación con el Banco de la República y el sector privado. Además, en estos 4 años hubo un incremento sustancial de la criminalidad. Delitos como homicidio tuvieron cifras muy altas, las más altas de la década, y la extorsión pasó de 1.791 en 2022 a 13.417 en el 25. También innumerables escándalos de corrupción que involucraron a exministros, congresistas aliados, altos funcionarios del gobierno nacional. Los avances dejaron retos para la próxima administración. Si bien hubo una caída sustancial en desempleo, la informalidad sigue afectando a la mitad de la población, y aunque la pobreza monetaria se ha reducido, el déficit fiscal es muy alto. Empiezo por preguntarles, ¿con qué indicadores deberíamos leer el desempeño del gobierno Petro? ¿Cuáles son esos avances y esas deudas de su paso por la Casa de Nariño? Y empiezo por Pedro Medellín. Pues Diana, mil gracias. Yo tengo una percepción sobre el paso del presidente Petro en estos 4 años que tiene que ver con 2 fenómenos. Uno primero que es, yo sí creo que fue un gobierno del cambio. Fue un gobierno del cambio en 2 frentes muy, muy importantes. En el frente político y en el frente institucional, en los 4 años del gobierno Petro dejan un balance muy interesante, un cambio, por ejemplo, un nivel de reinstitucionalización del país muy fuerte. Eso es muy paradójico. El país al final de estos 4 años, por ejemplo, descubrió lo importante que era que el país tuviera buenos jueces, y los jueces mismos descubrieron lo importante que era ser buenos jueces. La segunda cosa, desde el punto de vista de las Fuerzas Armadas, a pesar de que se ven unos nubarrones fuertes ahí en los temas de los números, pero eso, María Victoria es la más experta en eso, pero creo que al final estamos viendo unas Fuerzas Armadas que no están tan debilitadas ni desmanteladas como se cree, pues en mi opinión. El tema del Congreso, esto del presidente electo perdiendo la elección del presidente del Congreso, hace mucho tiempo no se veía esa experiencia. En fin, en ese escenario, los cambios tan importantes desde el punto de vista político institucional es muy bueno. El otro tema que veo es también la movilización de una parte de un sector de la sociedad que tradicionalmente había estado marginado, que había estado desconectado de las políticas públicas, y aunque no hubo resultados desde el punto de vista real, concreto, fue una población que se sintió atendida, o que se sintió que por lo menos fue tenida en cuenta. Estos 2 conjuntos de cosas no tienen datos que uno podría decir, mire, el indicador es este, el indicador es aquel. El mejor indicador que uno podría decir es, hay 12 millones de votantes, alguna parte de esa gente votó porque hubo unas políticas positivas o porque hubo una atención que antes no existía, en fin. Pero desde el punto de vista de esos 2 fenómenos, no encontraría uno qué indicadores utilizar para eso. Indicadores utilizaría para los temas económicos o indicadores sociales de cobertura, por ejemplo, de servicios, de calidad en la prestación de los servicios, de calidad en el tema de las universidades, que creo que, por ejemplo, el tema de acceso a la universidad es un indicador importante. Los temas de acceso a la justicia podrían ser importantes, temas desde el punto de vista de la atención a la salud, el número, cómo se comportó el número de demandas o de tutelas, por ejemplo, en
por atención en salud. ¿Cómo son todo ese conjunto de indicadores que desde el punto de vista social nos podrían dar un referente de si hubo éxito o no hubo éxito Pedro, gobierno? cuando usted habla de la fortaleza institucional, de la reinstitucionalización del país, es el resultado de un presidente que quiso caminar por la no institucionalidad y frente a eso los contrapesos funcionaron. Sí, es exactamente eso, es una paradoja y que queda como legado. El presidente intentó eludir las normas, intentó eludir muchas de las acciones, pasar por encima, que si en el Congreso no le aprobaban unas cosas, entonces él buscaba otro camino alternativo para tratar de sacar adelante esas reformas. Y los jueces hicieron valer el ordenamiento jurídico e institucional del país. Y el país empezó a ver cómo los jueces contenían esos intentos de reforma o esas políticas que en muchos casos podrían estar apuntando al logro de objetivos que no correspondían o no necesariamente respondían a la necesidad del país. Pero fue esa paradoja, ¿no? Claro. Intentó transgredir eso y el resultado es que la institucionalidad y los contrapesos funcionaron. Ahora voy a profundizar con usted el tema de la movilización social, que a mí me parece de lo más importante, y es ese sector que se sentía marginado y que tuvo la posibilidad de verse representado. Ahora me pregunto si esa representación también terminó por validar el no mérito y la mentira, como en el caso de personas que llegaron sin la idoneidad a la presidencia de la República, o si estamos hablando de los mismos elementos. Pero ahorita voy con usted de nuevo, María Victoria. Bueno, pues yo quisiera como referirme pues a la política insignia de este gobierno, del presidente Petro, que es su apuesta por el gobierno de la vida, y que centró todas sus apuestas en la llamada paz total. Creo que se ha dicho mucho sobre los fracasos de la paz total, pero si nos ceñimos a indicadores, yo diría que lo más acertado sería mirarlo desde el punto de vista de los propios objetivos que se planteó esa política. Entonces yo diría que son tres. Entonces el primero de ellos era el de desescalar las violencias. Digamos, es cierto que el gobierno Petro recibió una situación de violencia compleja en el país, con grupos que estaban en proceso de crecimiento y expansión, pero pues lo que vemos realmente es que no logró desescalar esas violencias y por el contrario, en el marco y por errores en el marco de las negociaciones de la paz total, de entregar unos ceses al fuego antes de lo debido, cosas que ya habíamos aprendido en el país realmente nos encontramos hoy en día con más grupos, más fragmentados y con más número de integrantes. Es decir, recibió un país que tenía más o menos 15,000 integrantes de estos grupos y eran como... y de ahí pues tenemos hoy en día, el último cálculo ya se acerca a los 29,000, o sea, un incremento del 90%, grupos que además de todo, debido a la fragmentación, una enorme cantidad de disputas entre estos grupos por rentas y por control territorial. Recibió un país donde había al menos unas 6 o 7 zonas de disputas entre estos grupos, deja al país con 14, 15 zonas de disputas y en esas zonas es donde se concentran las mayores afectaciones humanitarias. Es ahí donde los desplazamientos son gigantescos, es decir, ya recordemos nada más el Catatumbo empezando el año pasado, un desplazamiento forzado de más o menos de más de 60,000 personas en pocas semanas. Pero pues además de todo pues son las zonas donde, y por el otro lado, además de estas zonas de disputa, pues tenemos un crecimiento importante de las zonas de dominio por parte de estos grupos, que son zonas en donde
se presenta una situación paradójica, y es que si bien la violencia no crece... Es decir, que en el tema, en el primer indicador que usted plantea, o el de primer, escalar las violencias, esto es lo que ha ocurrido. Esto es lo que ha ocurrido. El segundo tema es el de las transformaciones territoriales. Y entonces era decir que a través de estos acuerdos con estos grupos, acordémonos que ellos hablaban de los acuerdos parciales con los grupos para poder, porque lo que había que priorizar eran las transformaciones territoriales. Bueno, con uno de estos grupos, nada más con la disidencia de Calarcá, más o menos 55 acuerdos de transformación territorial, ninguno de ellos con unos avances muy precarios, más o menos 23 proyectos entregados a julio de este año respecto de esos 55 acuerdos, y pues además de todo con un legado terrible, y es que es entregarle a unos grupos que siguen armados la intermediación entre el Estado y las comunidades. O sea, aquí la obligación que tiene el Estado de proteger a la gente y de brindar condiciones para su desarrollo quedado en manos de la intermediación de grupos armados, y eso, o sea, una de las cosas más graves. Sí. Eso es tremendamente grave. Y el último punto, que es una situación muy compleja que le deja al nuevo gobierno, y es que ningún proceso, arrancaron con 8, 9, 10 que se fueron sumando, pero ninguno de esos procesos culminó en el tránsito completo hacia la legalidad de ninguno de esos grupos. Lo que tenemos hoy en día es que se lograron implementar una zona de ubicación temporal en el Valle de Guamés, en Putumayo, producto de la negociación con estos comandos de la frontera, que eran un grupo, digamos, que uno de los grupos que estaban al interior originalmente de la Segunda Marquetalia. Y pues ahí hay 99 jóvenes que se han desmovilizado, que están allá, entregaron armas y demás, que no tienen ruta jurídica para poder hacer el tránsito a la legalidad, y le entregan esto al nuevo gobierno, y pues ahí pues eso es una papa caliente muy compleja, porque no es solamente las condiciones de seguridad de esos jóvenes que ya se entregaron al Estado colombiano, sea que sea el gobierno, pero se entregaron al Estado colombiano, las condiciones de seguridad de ellos, y también qué va a pasar con las condiciones de seguridad de ese territorio. Entonces yo lo dejaría en esos tres puntos. Perfecto.